La segunda parte, entonces, habíamos quedado analizando el significado del verbo profetizar y nos metimos en algunos otros detalles. Y ahora hablemos un momento acerca del llamado del profeta. Este es un tema interesante e importante porque los profetas eran llamados a su labor. No era un asunto hereditario como el sacerdocio. Por lo tanto, eran ministros que podían surgir de cualquier estrato social, de cualquier situación familiar. Eran personas que tenían una relación con Dios y que eran llamados para una labor. El ser hijo de profeta tampoco garantizaba tener el don, de manera que el don era algo que Dios ponía, así como el llamado. Y la persona era responsable de responder a eso. No se entraba entonces ni por herencia ni por imitación. No era simplemente hacer como profeta y la cosa iba a resultar automáticamente. A diferencia, por ejemplo, de ambientes paganos, donde había muchas metodologías que se podían transmitir como una enseñanza. Así se hace para mirar el vuelo de las aves, así se hace para mirar el hígado de un animal y de esa manera dar alguna indicación a los reyes. O sea, el trabajo profético en las naciones paganas tenía su metodología, así como lo tiene la brujería en general. Pero el profetismo del Antiguo Testamento no. Y mucho de lo que vemos en el Antiguo Testamento es la confrontación de los profetas verdaderos con los falsos. Posiblemente los mejores ejemplos están en el libro de Jeremías. Aquí les traje uno. En Jeremías 28, 15 y 16, Jeremías se enfrenta con un falso profeta de nombre Hananías y le dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías. Fíjese que en ambos casos se usa la palabra nabí. Entonces, por la pura palabra uno no puede distinguir en el Antiguo Testamento cuál es el verdadero y cuál es el falso. Pero dice, ahora oye, Hananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Hananías podría haberle dicho lo mismo a Jeremías, ¿se dan cuenta? Entonces, de la boca para afuera, cualquiera puede descalificar al otro. Pero note lo siguiente, por tanto así ha dicho Jehová, aquí sí la cosa se pone difícil. He aquí, yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. En otras palabras, el profeta verdadero comenzaba a mostrar credenciales de profeta. Y estas credenciales tenían que ver con lo sobrenatural. Por tanto, es importante entender que el profetismo en el Antiguo Testamento tiene esta connotación. No es solamente alabar carismáticamente, perder el control en éxtasis, como ocurría en los pueblos paganos, sino que además tenía este componente de estar en la presencia de Dios y traer revelación de parte de Dios, lo cual se iba a mostrar en credenciales. Verdaderamente los profetas verdaderos ganaban reputación por medio de señales que se cumplían. El llamamiento profético incluía cierto grado de preparación para la obra, tanto en relación con un equipamiento sobrenatural, lo que Dios les daba, ¿no es cierto? Ustedes lo ven en el primer caso de Moisés, que él no era profeta originalmente, pero el Señor lo va equipando y le va dando señales que mostrar. Y esas señales son las credenciales del profeta. Y también vemos algo muy interesante que surgió en el Antiguo Testamento, que es una especie de discipulado o transmisión de la manera de hacerlo, porque la persona podía tener el don, pero era guiado por otros con más experiencia. Y se producían estas duplas tan interesantes como por ejemplo el caso de Samuel, el profeta Samuel, con Natán, y también Elías con Eliseo, y surgen en el Antiguo Testamento, en una época muy particular, las escuelas de profetas. Aparentemente el iniciador de las escuelas de profetas fue el profeta Samuel, el último juez y el primero de una línea de profetas que acompañarían a los reyes. Entonces él da inicio a esto de que los hombres que tuvieran el don y que fueran llamados por el Señor supieran cómo hacerlo, porque los profetas no eran usados tanto en términos de lo popular,
sino mucho en relación con lo administrativo, con los gobiernos, que es una relación de lo espiritual y gubernamental interesantísima que había en la antigüedad y que hoy no vemos, por supuesto, salvo en el tema de la brujería, porque muchos gobernantes sí usan eso, pero no consultan al verdadero Dios. Bueno, en esta época eso era muy, muy importante. Sin embargo, también vemos en el Antiguo Testamento videntes que tenían este don de parte del Señor de mirar, de ver hacia adelante, hacia el futuro, y entonces eran ampliamente consultados por el pueblo. La gente los conocía, acudía a ellos, y ellos les comunicaban en la medida que el Señor les revelaba cosas de importancia para la gente. Entonces les traje un pequeño estudio sobre las escuelas de los profetas. Ustedes tienen los libros para trabajar a los profetas menores, entonces yo quiero darle alguna cosa un poco extra. No voy a tomar solamente lo que está ahí, sería muy fome. Entonces aprecien, aprovechen todo esto extra que les doy y únanlo con la enseñanza de los libros. Las escuelas de los profetas, en este famoso cuadro que tienen ustedes ahí, está esta relación tan particular de Elías con Eliseo y que se produce en un momento este legado de Elías sobre Eliseo cuando Eliseo ve a su mentor partir en aquel carro de fuego, ¿no es cierto? Pero el punto es que esta dupla, Samuel, Natán, Elías, Eliseo, en el caso de Samuel y Natán, específicamente para trabajar con reyes, Elías y Eliseo fueron mucho más populares, pero también trabajaron con reyes, solo que en términos de oposición. Porque después de Salomón, los profetas estuvieron siempre en este aspecto de condena, denuncia, exhortación, porque la realeza cada vez más se iba desviando. Entonces, el modelo ideal es Samuel, Natán. Elías y Eliseo ya es el modelo de los profetas que tienen que llamar la atención y que corren mucho peligro por hacerlo. Una compañía de profetas, vemos por ejemplo en 1 Samuel capítulo 10, versículo 5, profetas que vienen de lo alto. Es interesante esa imagen, profetas que entonces van a lugares altos donde se hacían sacrificios y van acompañados de panderos e instrumentos porque ellos profetizan al son de la alabanza. Entonces vean esos pasajes, se los doy aquí para que ustedes se deleiten realmente en ver estas cosas. Las escuelas de profetas se les llama compañías, no hay una palabra escuela de profeta en la Biblia. Jezabel, por ejemplo, mataba a los profetas de Jehová. ¿Cómo podía identificarlos y matarlos si no hubiera sido gente completamente identificable en su época? Y que muchas veces estaban todos juntitos, porque de verdad se potenciaban entre ellos, estudiaban juntos, profetizaban juntos. Entonces Jezabel aprovechó esa situación para liquidarlos. Un varón dice de los hijos de los profetas. Este es el término más usado para referirse a estas escuelas de profetas. Se les llamaba los hijos de los profetas. Eliseo y los hijos de los profetas. Ahí hay varios pasajes súper interesantes que vamos a analizar algunos más ratito para ver cómo vivían los profetas. Todo esto que se juntaban y tenían a veces que escapar de la persecución de la realeza, a veces eran llamados por los reyes, a veces eran consultados antes de campañas militares, a veces eran consultados simplemente por el pueblo, pero ¿cómo vivían en el resto del tiempo? ¿Qué hacían? Vamos a ver algunas cosas. Un joven de los hijos de los profetas aparece en 2 de Reyes capítulo 9, que también nos muestra que esto era algo que partía a veces desde niño, desde la juventud, y ellos mismos se separaban o eran llamados para conformar parte de estas escuelas de profetas. De manera que descubrimos un primer aspecto, y es que los profetas en el Antiguo Testamento no eran movimientos sumamente aislados, sino que era bastante organizado. Era valorado, era conocido, y algunos de ellos se volvieron institucionales, trabajaban entonces en la corte. Por supuesto, allí era más rentable, entonces allí estaban también los profetas falsos. En términos del pueblo, había profetas, había videntes, y la gente los conocía y los respetaba.
había algunos que fueron profetas escritores. Entonces tenemos una amplia gama de uso del trabajo profético. Veamos algo de cómo vivían los profetas en estas escuelas. Por ejemplo, Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 3 dice: saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Varias cosas de este versículo. En primer lugar, Eliseo va con su maestro. Son dos profetas súper conocidos. Elías va a ser quitado, posiblemente en ese día, y Eliseo ya lo sabe. Y se le acerca una cantidad de profetas de estos de las escuelas que habitaban en Betel, y se le acercan y le dicen proféticamente: ¿tú sabes que te van a quitar hoy día a tu maestro? Y no sé si notan el ambiente. Le están diciendo, es casi como saludan los profetas. ¿Ustedes saben cómo saludan los profetas? Tú estás bien, ¿cómo estoy yo? O sea, es ese ambiente tan loco que ellos están viendo lo que va a pasar y entonces se empiezan a comunicar en términos sobrenaturales. Estos profetas realmente tenían visiones y le comunican a Eliseo algo que el otro también sabe. Entonces el ambiente es muy, muy, muy tremendo. Y Eliseo le dice: sí, yo lo sé, pero callen porque esto me duele. Ese es el ambiente. Otro cuadro, Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1. Es el cuadro del famoso aceite de la viuda, que entonces Eliseo ayuda para que no escasee el aceite y de esa manera poder solventar las deudas de esta mujer. ¿Pero quién era esta mujer? Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Esta era la esposa de uno de estos que trabajaban en las escuelas de los profetas. Por lo tanto, esta mujer, o sea, eso nos dice que los profetas podían tener vidas normales, eran casados, tenían hijos, tenían familias, pero al mismo tiempo ejercían su don y trabajaban también aprendiendo en estas escuelas. Es que no sé si les amplía un poquito la visión de lo que está pasando. Sin embargo, este hombre murió y la mujer quedó en una condición paupérrima, muy difícil. ¿Por qué? Si era un profeta del Señor. Entonces, la primera conclusión que empezamos a sacar es que estos hombres no tenían para nada vidas lujosas. No eran hombres que ganaron un sueldo por su trabajo, eran ministros ad honorem. Ellos se ganaban la vida, ellos tenían su trabajo, pero tenían un don dado por el Señor y que a veces les resultaba sumamente costoso. ¿Se dan cuenta? Cuando, por ejemplo, el profeta Amós, si ustedes cuando lo lean, en el capítulo 7, versículo 14, el profeta dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy un boyero, un sajador de higos. Lo que él está diciendo es que yo me dedico al campo. Yo soy un hombre que cuida ovejas y que sajo higos. Los higos no estaban en grandes cultivos, sino que eran higueras silvestres, pero algunos, digamos, en las zonas de pastoreo, ubicaban donde se producía más cantidad de higueras, y para que el higo tenga una mejor maduración, lo sajan. Antes de sacarlo, le hacían pequeños cortes en los lados. Entonces el higo tiende a madurar mejor y a ponerse más dulce. Así que a eso se dedicaba Amós. Y él, cuando empieza a tener estas visiones y profecías, él dice a los que se le oponían: mire, yo no soy profeta, yo no me pedí esto. Ni siquiera soy hijo de profeta. Y nosotros generalmente entendemos: mi papá no era profeta. Pero lo que está diciendo es: yo no pertenezco a una escuela de profetas. Yo no he sido entrenado entre los profetas. Realmente no soy de esa estirpe. Pero el Señor me llamó y tengo que hacer lo que me dijo. Yo soy un boyero, sajador de higos.
no sé si se les amplía un poquito la visión de cómo es el ambiente de la época. Bueno, en el caso del aceite de la viuda, esta mujer y sus hijos quedaron en tal desprotección que los acreedores, ¿cómo puede ser que un hombre de Dios, un profeta, tenía deudas de esta naturaleza? Los acreedores le van a quitar un hijo. Y entonces Eliseo, que trabajó mucho con los profetas, los hijos de los profetas, las escuelas, él vino en ayuda de esta mujer con este milagro. El mismo capítulo 4 de Segunda de Reyes, versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Esto es una olla común. Era tan grande el hambre, afectaba también a los profetas, y quién sabe cuántos habrán sido, que entonces Eliseo le dijo a su criado: hagamos una olla común. ¿Y qué hizo el criado? Si ustedes leen el pasaje un poco más adelante, dice que el criado fue recogiendo cosas silvestres para hacer el potaje, pero se equivocó y tomó algunas hierbas o tomó algunos frutos que eran venenosos. Es todo muy silvestre. No es que fueran a comprar y que tuvieran algo rico para comer, no, es súper precario. Y bueno, se envenenó la comida y los profetas dijeron: hay muerte en la olla, y eso dio lugar a un milagro que hizo Eliseo de poner un poco de harina, una cierta cosa al potaje, y se acabó el problema y todos pudieron comer. ¿Me entiende? La situación dio lugar a un milagro, y a veces ponemos atención solo en el milagro, en el poder de Eliseo, pero hermanos míos, esto nos habla de cómo vivían los profetas. Son detalles muy interesantes. Eran hombres que no la veían muy fácil, porque hablar en el nombre del Señor a veces producía serios roces. Muchos de ellos pagaron con la vida, y más encima tienen una vida re difícil como esta. Mira este pasaje, Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue, pues, con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Oye, el pobre no tenía ni hacha propia. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Evidentemente el énfasis, los ojos se nos van a esa última parte, donde Eliseo hace un milagro para rescatar el fierro que se salió seguramente del palo mientras él cortaba, salió volando, menos mal que no mató a nadie, cayó en el río Jordán, donde estaban. Y el río, por chico que sea, no es tan fácil. Y si viene caudaloso, ¿y dónde se fue esta cosa? Entonces él gritó: era prestada, no tengo ni eso, ¿qué voy a hacer? No tengo plata ni para pagar. Y es un profeta. Entonces Eliseo hace un milagro, hace flotar el hierro y rescata el hacha. Y uno dice: un milagro para rescatar un pedazo de fierro. No tienen plata ni para ir a comprar otro. Era una vida muy precaria, hermanos. Y están haciendo una enramada para habitar juntos, porque les era estrecho el lugar donde estaban. Gracias a Dios habían varios, pero era una vida simplemente de olla común, de enramada, de estar juntos. ¿Se imaginaban ese cuadro de los profetas?
Así es que cuando leamos, ténganle más respeto a esta gente, porque de verdad que arriesgaron todo por el trabajo que hacían. Algunos pocos profetas eran de la corte, de los profetas escritores, pero la mayoría eran trabajadores simples y comunes, y algunos de estas escuelas donde vivían en términos muy, muy simples. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Diga. Correcto. Muy buen comentario, Luchito, porque en realidad de eso se trata. Al ver esta vida precaria, uno se da cuenta de este fenómeno de hombres que están en una intimidad con Dios y entonces dicen, yo no me quejo y no significa ningún problema para mí. Esto es simplemente subsistir porque es necesario, tengo que comer, qué sé yo. Pero para mí hay un llamado y yo estoy gozoso de responder a ese llamado. Y soy capaz de dar la milla extra, ¿me entienden? Por el reino de Dios. Y el ejemplo que nos citaba Lucho de Pablo es así también. Es el ministro característico, el ministro misionero de la época de la iglesia. El hombre que se autosostiene y que paga los costos, que es a veces maltratado, mal recibido, perseguido incluso, pero está dispuesto a todo, porque hay algo superior en él. El ministro profesional ya lo acusó el Señor Jesús cuando dijo que hay gente que son asalariados. Y estas personas que son asalariados buscan su salario y sin el salario no mueven un dedo. Y eso habla del corazón. Definitivamente el salario puede ser una trampa en el ministerio. Claro está, uno tiene que vivir de algo, porque si no, ¿cómo sostiene una familia? ¿Cómo come? Etcétera. Si el ministerio es posible que sea bivocacional, en general es mejor. No depender de la iglesia, más bien bendecir a la iglesia. Si no es posible y se transforma en un ministerio pagado a medio tiempo o tiempo completo, uno tiene que tener cuidado de que en el corazón no se transforme el trabajo en un fin, porque es el llamado de Dios el fin, y el trabajo es lo que el Señor nos provee. Él dice que el obrero es digno de su salario, es digno de comer, Él se va a encargar. Podemos vivir del Evangelio, siempre que el corazón no se enchueque, porque si nos volvemos asalariados, como dijo el Señor Jesús, perdemos de vista las ovejas y nos ponemos la mirada en el diezmo de las ovejas. Como alguien dijo, nos gusta la lana de las ovejas, pero no las ovejas. Y eso es delicado. Cuando pasa eso, el corazón está chueco y lamentablemente ustedes lo ven en muchos ministerios que se tuercen y que todo lo que importa es cuánto amasamos, cuánto construimos, cuánto nos extendemos, qué tan vistoso y poderoso es nuestro ministerio, y eso nunca creo ha estado en el corazón del Señor. Así que recojamos este tipo de instrucciones, porque ustedes que se están preparando para el ministerio, tienen que entender que el Señor siempre está mirando el corazón. Y Él siempre ha pensado lo mismo de los asalariados. No sirven. Parecen, pero no son. Y por tanto no llevan bendición
y a la larga tampoco recogen bendición para sus vidas. Muchas gracias por el comentario. Dígame. Sí, exactamente como tú dices, Vicky. Siempre Dios se encargó de que hubiera profetas que le hablaran al pueblo y especialmente a los reyes. Los profetas que le hablaban al pueblo se ha estudiado, lamentablemente no hay suficiente evidencia, pero se ha estudiado el tema de que muchos profetas estaban íntimamente ligados con el servicio del templo, del tabernáculo primero y después del templo. O sea, profetas que estaban constantemente en ese ambiente porque allí llegaba mucha gente, se congregaba mucha gente. Y ellos aprovechaban de dar palabras, denuncias y muchas cosas de ese estilo. Ese era el profeta más popular. El caso, por ejemplo, cuando nació el Señor Jesús, dice que había una mujer que se llamaba Ana, que llevaba casi 90 años ahí en el templo y era una profetisa. Y había un hombre también de Dios que dio una profecía ahí que se llamaba Simeón. Y esa gente parece haber sido parte del ambiente común de la religiosidad de Israel en la antigüedad. Pero había profetas enviados por Dios a los reyes. Y eso la pasaban a veces muy mal. Porque los reyes, como todas las culturas de la antigüedad, tenían profetas, séquitos de profetas. Lo sobrenatural siempre fue valorado en la antigüedad. Pero también ellos querían escuchar lo que les convenía. Entonces los profetas, ni tontos ni perezosos, le decían a los reyes lo que ellos querían escuchar y todos felices. Total, si lo matan en la batalla, cambiamos de rey nomás. No les importaba. Pero el profeta verdadero que traía palabras de Dios, no siempre era bien recibido y muchas veces eran encarcelados y maltratados y hasta muertos. Y ustedes, como van a tener que leer Primera y Segunda Reyes y Crónicas, van a ver esos casos. Jeremías es uno muy claro que no van a tener que leer porque es un profeta mayor, pero es un caso crónico. Jeremías trabajó por más de 40 años como profeta y las vio verdes. Lo trataron muy mal. Constantemente estuvo en pozos, en hoyos, porque lo tiraban allí. Y eso significa calabozos que tiene una sola entrada, el hoyo. Tú caes allá adentro y ahí haces de todo, ¿me entiendes? Tal vez semanas, meses, años viviendo en esas condiciones por ser profeta. Así que hermanos, ustedes lo tienen que estudiar, pónganle atención a esos detalles. Si antes la literatura de los reyes y de los profetas la leían rapidito o tal vez no la leían, por favor pónganle atención porque nos enseña muchísimo acerca del ministerio profético. Bueno, algunas cosas más y vamos terminando. Les traje aquí una lista de nombres de profetas que aparecen en Reyes y Crónicas y también en los libros de Samuel, que ustedes les pido que vean. En realidad esto es un regalo simplemente. Ojalá lo puedan estudiar por su propia cuenta porque va a ser interesante. Tenemos, por ejemplo, Samuel y Natán, que es obvio, pero hay un profeta que se llama Gad, otro que se llama Ahías, que era silonita, uno que se llama Jehú, por supuesto Elías y Eliseo, pero hay un Micaías, está Jonás mencionado en Segunda de Reyes, el que es profeta escritor, Isaías también está mencionado en Reyes, también escritor, hay otro que se llama Semaías, hay un vidente que se llama Ido, hay un hijo de Obed que se llama Azarías, Obed mismo parece haber sido profeta, Jeremías, el escritor, Ageo y Zacarías también son mencionados, y Zacarías es hijo de Ido, no es el anterior por supuesto porque está en otra época. Y ahí mire todos estos pasajes que hablan de otros videntes, de los cuales no se menciona el nombre.
Entonces el Antiguo Testamento nos menciona mucha gente, muchos que trabajaban en estos. Y probablemente ninguno de ellos recibía paga por lo que hacían. Pero nos habla de una riqueza del movimiento profético en la época de los reyes, tremendo. Con Moisés comienza la profecía de que habría una línea de profetas que siempre acompañaría hasta que viniera el gran profeta. Un profeta como yo, dice Moisés. Y se refiere a nuestro Señor Jesús. Pero él profetizó que siempre habría una línea de profetas. Porque Dios quiere comunicarse con su pueblo. Pero no olviden que es el recurso divino, dado que el pueblo no quiere pagar el precio de escuchar él mismo. Y cuando profetiza del pacto nuevo dice, yo quiero que todos lo vivan. Y seguimos sin escuchar todos. ¿Cuántos de nosotros tienen revelaciones continuamente? Sueños, visiones. Y ese es el legado, la prerrogativa más maravillosa de la morada del Espíritu Santo en el pacto nuevo. Debiera ser nuestro pan de cada día. Entonces tenemos que entender estas cosas para preguntarnos qué pasa con nosotros, cómo es nuestra vida espiritual. Bueno, voy un poco más rápido para tratar de redondear esto. Unos 10 minutos más y con eso estamos. El mundo antiguo estaba lleno de esto de profetismo. El caso de Israel parece ser único en la antigüedad precisamente porque el profetismo no incluía necesariamente la pérdida del autocontrol. A veces sí. A veces encontramos eso. Tal vez ustedes recuerden el caso de Saúl, que incluso se hizo un dicho, también Saúl entre los profetas. Y lo que pasó con él es que el Espíritu Santo lo tomó y él perdió totalmente el control, la noción de las cosas y empezó a danzar y a profetizar y al son de la música con una compañía de profetas. Ahí tenemos un caso de éxtasis al estilo que se podría haber visto también en las culturas paganas. Pero no era la norma necesariamente en Israel, a diferencia de las otras culturas donde casi es sin eso no. El caso más típico que se toma siempre como modelo del mundo antiguo es el oráculo de Delfos, aunque estamos hablando de muchos siglos después. El oráculo de Delfos era una pitonisa que estaba en una cueva que hoy se conoce y se sabe que surgen de allí unos gases que son un poco venenosos, pero que producen alucinaciones. Y ella era pitonisa que hablaba, se supone, en nombre de Apolo. Entonces esta mujer se sentaba en un trípode, o si no, iba lo más profundo de la caverna a respirar estos gases y después volvía, por supuesto intoxicada, y hablaba, se supone, en nombre de Apolo. Ella era una pitonisa, de ahí viene la palabra pitón, ¿no es cierto? Una serpiente, porque ella hablaba como una serpiente, como en representación de la serpiente, pero en nombre de Apolo. Entonces, estos tipos de oráculos que eran siempre consultados, ya sea por gente o por los gobernantes, eran muy frecuentes en el mundo antiguo. Por ejemplo, en Mesopotamia había clases de este tipo de profetas. Estaban los Ashipú, que eran exorcistas, los Kalú, responsables de la música del templo, los Kadishtu, sacerdotisas, al parecer prostitutas sagradas, que eso era tan típico de los cultos de fertilidad, y un grupo de 4 sacerdotes, el Barú, el Shalú, el Shabru y el Mahú, que son, de ellos el Barú era el más importante y que era lo que nosotros podríamos decir el profeta propiamente, el vidente, el que daba los oráculos. En Egipto era algo similar y la clase del Gemú Neter era la tercera y más importante, equivalente más o menos al Barú de Mesopotamia. Estos dos imperios, en el norte, Mesopotamia, en el sur, Egipto, evidentemente influyeron en Canaán, que estaba en el centro. Los eruditos, los estudiosos de arqueología y antropología, suponen que Israel simplemente copió lo que vio en Egipto, la influencia de Mesopotamia
y lo que asimiló en Canaán, y que Israel sería el subproducto de una copia de culturas más antiguas. Pero hay tantas diferencias notables que es digno de ver precisamente que el profetismo del Antiguo Testamento marca una diferencia en Medio Oriente. Es diferente, es monoteísta, tiene reglas muy severas para el profeta que no profetiza en nombre de Dios y que no tiene credenciales proféticas, o sea, su palabra se cumple, etc. Es muy, muy severo. En el judaísmo, y ahora voy a hacer un recorrido rápidamente de la historia, antes de regresar al profetismo del Antiguo Testamento, en el judaísmo, que lo comenzamos a ver después de la destrucción del templo de Salomón, ¿no es cierto?, después del 586 a.C., lo que ocurrió es que los rabinos restringieron la profecía legítima al período clásico, el cual coincide con la composición del canon del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, es decir, el espíritu de profecía, y eso ya es muy interesante, porque el judaísmo no llamaba al Espíritu Santo Dios, sino lo llamaba el Espíritu de Jehová, pero el Espíritu de la profecía. O sea, el Espíritu Santo cuando venía era para traer revelación, pero no era Dios en el sentido de que nosotros entendemos, el trino Dios, sino, digamos, la inspiración, la voz de Dios para traer revelación. Entonces el espíritu de profecía era visto como activo solo hasta la destrucción del templo, que comenzó en el 587 y terminó 18 meses después en el 586, con alguna extensión hasta el periodo inmediatamente post-exílico, Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías, el último profeta, en el 450 a.C. El rabinismo fariseo consignaba la profecía específicamente a la ley. Y empezamos a ver esto que es tan importante, la cual contiene la historia de la salvación, cuyo estado es actualizado de acuerdo al plan divino. O sea, los profetas, para los judíos, el judaísmo, era alguien que hablaba de la ley. No es otra cosa que un predicador que contextualiza la ley. No era otra cosa. No pretendían nuevas revelaciones. Por lo tanto, toda profecía posterior se deriva de la de Moisés. Los profetas eran expositores autorizados de la ley. Solo aquellos que eran necesarios para la clarificación de la ley llegaron hasta nosotros por escrito, según ellos. Como expositores de la ley, los profetas eran secundarios a la ley y no diferentes de los sabios cuyos dichos constituyen ley oral. En otras palabras, el judaísmo ponía al mismo nivel profetas, salmos y toda la literatura sapiencial, la Mishnah, el Talmud y todos los escritos rabínicos que fueron surgiendo a partir de hombres sabios. ¿Me entienden? No hay una diferencia para ellos. Porque para ellos la ley era todo, no se necesitaba ya nada más. Entonces el profeta era un predicador de la ley, pero no alguien que traía revelación fresca. Y ustedes ven que ese es el camino para la muerte del carismatismo. Ese es el camino para la iglesia conservadora también, que dice los dones del Espíritu han cesado. Cuando el canon totalmente cerrado es todo lo que necesitamos y de ahí en adelante lo único que sirve en la iglesia son predicadores y maestros. Y ya no necesitamos profetas porque ¿para qué? Si lo tenemos ya todo escrito. Así que vayan viendo esta similitud que es muy importante cuando lleguemos al estudio del profetismo en el Nuevo Testamento. Voy a dejarlo hasta aquí y de aquí en adelante el profetismo en el judaísmo, la continuación de esto, lo veremos Dios mediante en la próxima clase. ¿Alguna duda o comentario?
Claro que sí. Pero entonces, ¿cómo hacía el pueblo para ir distinguiendo? Importante tu pregunta, Cristian, ¿cómo hacía el pueblo para distinguir entre uno verdadero y uno falso? Entre un profeta, un adivino, un agorero, un hechicero, lo que sea. Habían dos grandes pasajes, Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18, que vamos a ver en la siguiente clase, no alcancé a llegar ahora, y que es muy importante tener en cuenta. Aprovecho de recordarles que les pedí el libro del Antiguo Testamento 2, que ustedes espero hayan estado mirando porque estamos siguiendo la misma línea, y que pueden estudiarlo para la próxima clase un poquito más, y así redondeamos. Precisamente era muy importante que se produjera esa distinción que tú mencionas. Por lo tanto, el Señor nos da algunas pistas y a través de lo que ustedes van a leer se van a dar cuenta de la controversia que hubo, de las peleas que hubo entre los verdaderos y los falsos. Y cuando el Señor se metió, hizo una clara distinción de quién es quién. La señal profética, la señal milagrosa que acompañaba la profecía, era una credencial muy importante en la antigüedad. Pero no la única. ¿Alguna otra duda o comentario? Perdón, relacionado con lo mismo, que también me llama la atención la escritura cuando menciona el uso de estas dos piedras. El Urim y Tumim. Que también, o sea, de qué manera entonces como el pueblo ya no podía también distinguir si estaba haciendo algo del Señor o algo. Bueno, esa mención que tú haces del Urim y Tumim, para mí tiene una importancia radical porque, en primer lugar, es algo que el Señor dejó, porque Él quiere ser conocido, Él quiere hablar. Entonces dijo, bueno, ya que no me quieren escuchar, no siempre van a disponer de un profeta, entonces voy a dejar un medio permanente en el campo de la adoración para que los sacerdotes ungidos puedan a través de un sí y un no, por lo menos responder a las dudas esenciales que tengan. Entonces, por lo menos los reyes podían ir y preguntar de esa manera, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Y el Urim y Tumim respondía a eso. Un profeta, por supuesto, era mucho más explícito e interesante, pero al menos estas dos piedras nos dicen el deseo del corazón de Dios, darse a conocer, hablarle a su gente. Así que cuando lo que primero sacamos de conclusión de esta clase es, Dios quiere hablarnos, Dios quiere que lo escuchemos. Dios no quiere que andemos por nuestras formas y después le preguntemos simplemente, ¿ando más o menos bien o no? Sino quiere hablarnos desde el principio y durante el camino. Dios es un Dios que quiere darse a conocer. ¡Ánimo con eso! Porque estamos en la mejor época para ello. Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. ¿Vamos a hablar del retiro, por eso? Ah, sí. El próximo sábado tenemos un retiro con el que concluye